Hola, hola, por aquí Vero Sosa, fundadora de She, la Sociedad para Hispanas Emprendedoras, y estoy súper feliz con este nuevo espacio, un coloquio entre grandes. Hoy pues tengo de invitada a una querida amiga, a quien quiero mucho, mucho, desde el 2019. Ella es Anabela Arroyo, consultora de empresas, abogada, coach ejecutiva con más de 23 años de experiencia en dirección de equipos de alto desempeño y liderazgo. Ella es conferencista internacional, autora del libro Genialmente Mujer, una guía para redescubrir tu singularidad, formada en negociación y valores en la Universidad de Harvard y por supuesto parte de esta hermosa comunidad. Bienvenida, querida Anabela, ¿cómo estás? Vero, muchísimas gracias por esta invitación y por esta presentación para poder conversar en este espacio juntas y ser luz guía para muchísimas mujeres. Así es, esa misión, luz y guía para muchos, ¿no? Inspiración, servir de inspiración a quien viene y que nos sirvan también de inspiración a nosotras. De hecho, yo creo que es interesante esta conversación que vamos a tener hoy porque es un tema que me apasiona. Em, Maravilloso tema y le vamos a poner o le pusimos realmente el nombre de la importancia de las conexiones humanas y la calidad de las relaciones en el desarrollo de tu liderazgo. Qué interesante, ¿no? Sí, Vero, sobre todo, creo que el título tiene mucho que ver, aparte de ser luz y guía. Para ser luz y guía necesitamos, hoy en día en la era de la información y el conocimiento, fundamentarnos en investigaciones. Y todo esto eh, que tiene que ver con la importancia de las relaciones significativas y el desarrollo de nuestro liderazgo, tiene que ver con esas conexiones humanas, íntimas, significativas y de calidad, que están fundamentadas en la investigación más larga que ha hecho la Universidad de Harvard desde 1938. Ay, Entonces, esta investigación ha evolucionado, tiene que ver con la felicidad, pero además están participando en este momento, que tiene más de 85 años, más de 200 mujeres. Entonces, estamos hablando y de datos humanos que han ido evolucionando con el tiempo, donde se han ido además uniendo en una única visión diferentes investigaciones. Entonces estamos hablando de ciencia, la ciencia de la felicidad, pero la ciencia de que las conexiones humanas, las relaciones interpersonales, es lo más importante a la hora de conectar, por ejemplo, auténticamente con otras personas en nuestros emprendimientos o en nuestro proyecto de vida, porque nuestro emprendimiento o nuestro negocio o nuestra profesión está dentro de nuestro proyecto de vida, en nuestro proyecto vital. sí, cuéntame un poquito de ese estudio, porque aparte de que dijiste desde 1938, también estuve por allí leyendo y escuchando que tiene más de 1.300 descendientes, que empezaron con hombres, como lo dijiste, y que hoy por hoy hay mujeres. Entonces, la importancia de este estudio, cuéntanos de por qué es importante el tema de las conexiones emocionalmente inteligentes, como las llamo yo. Sí, yo creo que lo valiosísimo de la universidad es que se han ido uniendo distintas investigaciones que empezaron en 1938 por separado. Mm. Y entonces tenían una población que empezó con los estudiantes de la Universidad de Harvard, pero también era una población, por llamarlo de alguna manera, pues bastante selecta. Y después fueron estudiando también personas vulnerables. Por ejemplo, ¿por qué esas personas vulnerables caen con frecuencia? ¿Qué pasa con su entorno, con sus relaciones? Y todo esto también fue evolucionando. Hoy en día hay varios directores de esta investigación que se ha ido
transformando y uniendo varias investigaciones. Y uno de esos investigadores es el psiquiatra Robert Baldinger, Ujú. que de hecho tiene uno de los libros más recientes que tiene que ver con qué es una buena vida, cómo llevar una buena vida. Y entonces creo que el estudio lo que además demuestra que se han incorporado las distintas generaciones. Esas personas que se incorporaron en 1938 se fueron casando. Después tuvieron descendencia, pero también tenían, por ejemplo, relaciones interpersonales profesionales y fue creciendo pues la población a investigar. Entonces estamos hablando de datos, estamos hablando de información, estamos hablando de ciencia y eso contribuye, todos estos datos, con la felicidad, con la longevidad y también contribuye con la importancia del bienestar. Entonces es muy importante porque una de las conclusiones y de los pilares es la importancia de las relaciones interpersonales de calidad, que serían estas conexiones humanas significativas y que si lo llevamos al mundo del emprendimiento, entonces, qué importante es qué tipo de relaciones tenemos en nuestros emprendimientos o en nuestra profesión o en nuestro ámbito, por ejemplo, empresarial. ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cómo los atiendes? ¿Cuánto tiempo tienes que realmente invertir y sembrar en cultivar esas relaciones? Esas relaciones son a largo plazo. Entonces, estos datos de la universidad además, creo que tiene una visión que interesa muchísimo, en este caso, al emprendimiento, a los negocios, que tiene una visión curiosa, que tiene una visión para el progreso de las personas, porque normalmente las investigaciones se basaban muchas veces en solucionar un problema, pero en este caso es para estudiar cómo progresan las personas, cómo evolucionan a lo largo de la vida. Y entonces esa visión de progreso, de potencial, lo tiene hoy en día esta investigación. Y eso es una nota curiosa y bueno, y singular que tiene este estudio de tantos años. Claro, porque imagínate tú, yo creo que es tan importante, por supuesto, todo el ser humano realmente quiere ser feliz, quiere estar bien, desea el bienestar, vivir en conflicto, enferma. Y sobre todo lo que has dicho, el emprendimiento, cuando yo hablo con las mujeres en She, o en otras comunidades o de algunos otros emprendimientos, ¿no? El solopreneur es muy duro, se sienten solas y son subidas y bajadas bastante fuertes que te pueden llevar también a esta soledad, a lo que es el burnout, ese famoso burnout, o estar quemado si lo traduces literalmente. Entonces, ¿qué repercusión, diría yo, y esta es mi pregunta, tiene la soledad para el emprendimiento? Me encanta esa pregunta porque la mayoría de los emprendimientos femeninos suelen ser por necesidad. Y entonces allí, o también puede ser, dependiendo, un tema inspiracional, pero después de haber pasado un proceso de que quizás dejó su trabajo de toda la vida o la despidieron, o por ejemplo, se ha lanzado como quien dice, bueno, este es mi momento, se ha lanzado a lo mejor a una experiencia desde cero y entonces empieza un camino que normalmente es desde el interior hacia el exterior y es como una incubadora hasta que emerge. Y entonces pasa esa primera fase, que puede ser la fase semilla, Ujú. donde la mujer emprendedora, y también me parece muy importante que ella sepa que no es la única, Ujú. que ese es un proceso natural del emprendimiento, concebir la idea, también testear el modelo de negocio,
Pero lo Ujú. importante es que sepa que ese es un proceso que está estudiado, pero que también pasa de estar en solitario a lo deseable es a que entre en una comunidad de crecimiento. Entonces, muchas veces, cuando una mujer emprendedora o ya luego empresaria, después en otra etapa, pasa a compartir sus ideas, entonces se crean sinergias. También creo que es importante que tenga otra visión y otra mirada, otro prisma, y que también pueda crear como esas conexiones genuinas, y es un proceso, porque las conexiones para que sean genuinas se necesita la base de la confianza Así y es. el conocerse. Entonces, la mujer que está sola llega un momento en que se va a dar cuenta en que no puede tener múltiples roles. Es un error ser una mujer multitasking. Y eso creo que es una muy buena noticia para las emprendedoras. Y hay muchas formas de colaborar, y más en una era de la colaboración, la cooperación, y que esa conexión sea para crear posibilidades. Entonces allí pasa de ser una mujer con una idea a poderla divulgar, y dependiendo del entorno en el que se encuentre, si es una asociación empresarial, si es una comunidad como She, entonces ella pueda expandir su modelo de negocio. Y ahí es donde ella debe pasar a la fase de estar en grupo con las personas adecuadas, Así es, así que es. hayan Yo creo. pasado ya por esa experiencia y que también la puedan orientar, y que también se pueda formar, pueda probar y tener un modelo o una idea piloto, y entonces ponerlo en práctica y redirigirse las veces que sea necesario. Y también hay otra buena noticia, que equivocarse forma parte de la historia de las mujeres que han logrado emprender. O sea, que no veamos el error y la caída como un fallo, es parte del proceso de aprendizaje, pasar de la soledad, del error y de esas caídas a las levantadas, pero es importantísimo llegar a conectar también con la comunidad adecuada, donde ella se sienta que es su lugar. Y yo creo que esta es la tercera pregunta, que es ¿cuál es la importancia o qué importancia tienen estas conexiones significativas? Pero lo has dicho, ¿no? Es el desarrollo o cómo se desarrollan estas mujeres para afrontar también estos retos profesionales, ¿correcto? Sí, porque cuando estamos conectadas y tenemos un reto, tú puedes hacerte la pregunta: ¿a quién puedo llamar en este momento que estoy teniendo un desafío, por ejemplo? ¿O quién creo yo que realmente tiene los mismos valores y ha pasado por esta experiencia, y puede apoyarme en este momento? Y puede ser una mentora, puede ser una persona aliada, como Mm. emprendedora, como empresaria, como conferencista, dependiendo del rol que tenga cada uno. Que tú puedas tener esa confianza de levantar el teléfono y hacer esa consulta desde lo genuino, desde la confianza, desde la transparencia, los valores. Y ahí viene la verdadera conexión. Ahora, lo que pasa es que la conexión no se genera de la noche a la mañana. Y yo creo que aquí viene la palabra también: compromiso. Ujú. Cuando tú tienes un compromiso, además de decir, bueno, si yo tengo tantos años de experiencia y de trayectoria, yo me voy a comprometer. Y eso también tiene que ver con un sentido profesional y con un propósito. ¿Qué puedo hacer con todo esto que sé? ¿Y a cuántas personas puedo apoyar, acompañar, inspirar, impulsar, para que puedan también generar su propio negocio, su propio proyecto? Entonces, ahí viene, las conexiones significativas implican un trabajo recíproco, recíproco. Es Y, circular. y es, sí, circular. Cuéntame, ajá, cuéntame esa parte de circularidad, porque yo quiero darte como esa otra mirada que sé
que sé que tú hablas mucho de circularidad y es un concepto que quizás no todos ni todas estemos familiarizadas. Tú sabes que a mí me encanta lo que dices porque tú vas hablando y yo me veo en mi trayecto, ¿no? La trayectoria de She, cómo empecé, cómo estuve en mi soledad, en cómo me he ido transformando también. Porque Juntas es mejor nace desde el inicio, desde el primer día de She. Juntas es mejor, porque juntas es mejor. Sin embargo, puedo decir hoy, me atrevo y lo confieso, siento que ese juntas es mejor era muy superficial para lo que realmente es hoy día, para lo que se ha transformado dentro de mí, dentro de cada célula y de cómo lo vivo y lo experimento. Desde donde lo vivo es distinto que ese juntas es mejor de antes. Y es esto, lo que dices tú, desde esa prueba de Harvard que duró esos 80 años o desde el año 38, seguramente es más años todavía, es interesante ver ver la trayectoria de cada ser humano y de cómo ellos van evolucionando o no, y digo evolucionando no en el sentido de alcanzar la felicidad o el éxito, y el éxito sería o radica en el bienestar, ¿sabes? Porque no es la cantidad de dinero que vayas a tener en el banco acumulado, porque realmente hemos visto cuántos millonarios que pues sufren de cáncer o sufrieron de cáncer y ya no están con nosotros, o no solamente eso, sino que también pues han querido borrarse de la faz de este planeta. Entonces, no es la cantidad de dinero que tengas lo que te hace feliz, sino es la calidad de conexiones reales, verdaderas que tienes y te hacen, te impulsan, te sientes, como decimos en Venezuela, guapo y apoyado o guapa y apoyada y vas hacia adelante. Y eso es lo que para mí, en todo lo que has dicho, de la conexión, de cómo hacemos esas conexiones significativas, que yo las llamo conexiones emocionalmente inteligentes y desde dónde las practico, pues yo creo que empieza desde uno, ¿no? Desde esa inteligencia emocional. Sin embargo, la inteligencia emocional no indica que tú tengas inteligencia interpersonal, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago yo para conectarme conmigo, con tomar conciencia de mis creencias limitantes, de mis oscuridades por ahí que todos tenemos? Y es de donde te digo yo, de dónde estaba el juntas es mejor y hacia dónde va ese juntas es mejor. Y es cómo me relaciono. Para mí es muy fácil relacionarme. Fácil me refiero porque a mí me gusta escuchar, me gusta conectar, me gusta ayudar, em, pero también soy lo opuesto, ¿eh? Porque yo puedo estar muy social hoy día y después digo, por favor, me tengo que desconectar, se me acabó la batería social. Sin embargo, como te digo, en ese balance de vida que te veo, que te escucho diciendo cómo nace la idea y cómo vamos nosotras viendo cómo ayudamos, yo siempre tuve claro por algún lado que juntas era mejor, así fuera de los dientes para afuera. ¿Por qué? Porque yo sé que no lo sé todo y porque tengo que apoyarme en algunas que otra mujer. Entonces está el tema de que las mujeres competimos, ¿no? De esa competencia, del quítate tú para ponerme yo. Y sin embargo, yo lo he vivido porque nos ha enseñado ¿cómo se dice? A emprender como de forma quizás muy masculina. Y es esa competencia en vez de competencia, ¿no? Y es ver cómo cuando entramos a una comunidad, porque lleva tiempo el crear esa conexión, pues llegamos a una comunidad es arrasar y a ver qué es lo que me llevo y cómo lo hago. Y no es de sembrar esa semilla que seguramente florecerá en algún momento. Quiero poner nuestra amistad que nació a través de Rosa de Vicentis, ¿verdad? En el 2019 viniste a She y tú fuiste lo más gentil del mundo, porque tú sin conocerme me ayudaste a traer unos abanicos hermosos que regalamos a las speakers, a las conferencistas. Por favor, recuérdame el nombre de ella, porque qué artista. Esos abanicos hasta le hizo uno a mi hija con la muñequita de She, el Juntas es mejor. Esos detalles tan importantes que marcan la diferencia y que es esa semilla que siembras y que sabes que se multiplica.
¿no? Entonces, Sí. para mí, y termino con esto, las conexiones emocionalmente inteligentes son la capacidad de uno verse y modificar lo que haya que modificar o transformar para que esa circularidad, para cuando voy contigo, cuando te veo desde tu esencia y no la mía, aunque seas mi espejo, ¿sabes? Entonces es muy interesante cuando las almas se ven, porque, porque no hay negocios y no hay otra cosa, sino es la certeza, la emoción o quizás el amor de hacer crecer algo. Y suena muy romántico y bonito, y soy romántica, pero creo que es así. Y trato de que cada una de esas cosas o de esas alianzas, como lo que hiciste tú por mí, devolverlo. Ahí está la reciprocidad. Y no es que, porque tú me diste, yo te doy. No. Si tú eres atenta conmigo y maravillosa conmigo, yo veo cómo hago para emocionarte también como tú me has emocionado a mí. Y eso es sembrar y esa semilla de amor y seguir dándole en vamos a decir, en una ciclicidad, que vives en eso, ¿entiendes? Entonces, a mí me gusta vivir así. Creo que She, en esos errores que tú dices, que dije termino y no he terminado, en esos errores que vamos cometiendo es cómo perfecciono, que no existe la perfección, pero cómo danzo para que cada una de las mujeres que están dentro se sientan atendidas, protegidas y también proyectadas en esos negocios que quieren hacer. Esa es la reciprocidad. Y también te escucho, Vero, cuando estás hablando de esa reciprocidad, ese tema que hablas también, que es como la circularidad entre nosotros, es un círculo virtuoso Así es, que al final es una conexión humana así es. emocionalmente inteligente. Ahora, hay que hacer un trabajo profundo a nivel individual para también lo que tú comentas. Ese juntas es mejor. Cuando iniciaste She, se Ujú. ha transformado. Y eso es el desarrollo de tu propio liderazgo, que justamente es esa transformación de ese juntas es mejor, que es trabajar en equipo, que es trabajar en conexión genuina, significativa, encontrar un sentido profesional y de negocio y de emprendimiento y de empresa, encontrar ese sentido y es algo que tú misma has comentado cómo te has ido transformando, Eh, cómo esa idea sigue siendo como el trabajo en equipo, el trabajo juntas, sustentado por unos valores. Y la buena noticia también, que tiene que ver con la investigación, es que es algo humano. No Que es está algo que aquí. ocurra nada más en Bélgica o en el corazón Exacto, de Verónica o en el corazón de exacto. una emprendedora que está en España o que ocurra en China. No, no, no. Es algo humano. Y Así es. entonces estamos hablando nuevamente de la ciencia del corazón y cómo hoy en día necesitamos ese liderazgo mucho más auténtico, mucho más conectado consigo mismo, que sea un ejemplo de liderazgo empático y ahí Así es. entonces se empiezan a generar esas relaciones en el tiempo. Y yo también pues agradezco todo eso porque yo creo que cada mujer y cada ser humano tiene una serie de talentos y entonces a ti, en el caso de Verónica, es poner al servicio dentro de tu comunidad ese talento de conectar y de trabajar juntas para el crecimiento de todas. Y Así es. entonces saber hoy en día que además es ciencia y que tiene una base, sabes que tiene una base científica, qué maravilla, que tú primero lo experimentaste, pero que todo esto cuando hay educación y cuando tú vas a la fuente adecuada, tú dices, oye, le estoy acortando la brecha Así es. a muchísimas mujeres. Soy puente, soy llave que abre esas puertas. Me encanta. Entonces, vamos, porque se nos va a acabar el tiempo. Déjame decirte, podríamos hablar de esto todo el día.
Sin embargo, me gustaría que dijésemos, por ejemplo, cómo hacemos, o sea, qué acciones prácticas podemos tomar para, por ejemplo, crear rutinas diarias para poder construir o formar o transformar nuestras relaciones. ¿Cómo lo harías tú? Mira, yo creo que hay muy buenas prácticas que podemos hacer. Por Ok. ejemplo, una de las investigaciones también sostiene que somos el promedio De las 5 de personas las que nos cinco rodean. personas con las que nos relacionamos. Y si Súper nos vamos a lo romántico. concreto, con quién te relacionas, podemos hacer este ejercicio, Ok. que es el siguiente. Piensa en esas 5 personas y de esas 5 personas coloca al lado una emoción. ¿Cómo te sientes estando con esa persona? ¿Te Ok. sientes alegre? ¿Te sientes, por ejemplo, triste? ¿O te sientes que a lo mejor no hay alguna coherencia y te sientes enfadada? ¿Mm? Ujú. Entonces, de acuerdo al tipo de emoción que tú tienes, eso es un indicador. Así es. Entonces, una buena práctica también es tomar conciencia de cuál es el tipo de emoción que tienes con esas personas para de ahí gestionar esas emociones si esas personas las vas a mantener dentro de tus personas que están en tu círculo inmediato. Y adicionalmente, otro ejercicio que creo que es una maravillosa práctica, Ok, ¿cuál? Cuéntame. que es pensar en 3 personas con las que tú quieras estar o que te veas reflejada o inspirada y que estás relacionándote con ellas. Y allí vas a poner qué tipo de emoción sentirías, que Ok. puede ser inspiración, alegría, entusiasmo. Entonces, eso es una buena práctica y también moverte en esa dirección. Así es. Yo quiero compartir una práctica que está pasando que creo que es muy importante porque estamos dedicando mucho tiempo a las redes sociales, a la tecnología, a estar conectadas online. Esto, esta entrevista es un medio activo, positivo para estar conectadas en las redes sociales. Tenemos que además ser conscientes de cuánto tiempo pasamos de manera pasiva, Ujú. que no es útil, que no es positiva. Eso tenemos que ser conscientes para cambiarlo y decir, yo quiero pasar el tiempo que le he estado dedicando, por ejemplo, a ver LinkedIn, a otros perfiles profesionales o a otras emprendedoras, lo voy a dosificar, por ejemplo, o a eliminar, dependiendo cada una de cómo esté, para yo realmente dedicarle a llamar a otra persona, a conectar con esa persona que quiero conectar por LinkedIn y dejar quizá de estar en un tiempo pasivo, no productivo con las redes sociales, porque eso debemos tomar conciencia y aprovecho, que creo que es una muy buena práctica también adicional, el regular tu tiempo activo, productivo en las redes, también transmitirle esto a las nuevas generaciones, a nuestras hijas, a otras colaboradoras jóvenes, porque además necesitamos crear relaciones sinérgicas con las otras generaciones. Otra Así. buena práctica, esa sinergia, no solamente profesional, en la familia, imprescindible, imprescindible, es tener esas conexiones porque todo se genera en nuestro hogar, en nuestra familia, porque aprendemos de nuestro ejemplo. El tipo de relaciones que tenemos en casa es el tipo de relaciones que vamos a llevar. El tipo de relaciones que tenemos con nosotras mismas es el tipo de emprendimiento y el tipo de negocio que vamos a tener. Por eso tenemos que estar conectadas con nosotras mismas, conectadas con nuestro entorno inmediato de manera significativa, profunda e íntima, para luego irradiarlo a tu alrededor. Totalmente de acuerdo contigo que no me dejaste ninguna práctica para yo poderla decir.
Coméntanos las tuyas en casa, que son Bueno, maravillosas, a mí Vero. mira, yo creo que, mira lo que acabas de decir, practicarlo en casa. Yo creo que una de las cosas más importantes para mí es la congruencia o coherencia, ¿no? Y es, yo no puedo andar diciendo por allí juntas es mejor cuando aquí en mi casa pueda estar, yo qué sé, el, la gente molesta o un rollo armado, ¿no? De hecho, hoy por hoy que tengo un adolescente, y ese es mi reto hoy, por ejemplo, pedir ayuda, ¿no? Y si yo no puedo o yo veo que mi hija pues necesita apoyo, y que el apoyo mío no es suficiente porque parece ser que a esta edad los padres no tienen razón de nada. Me he enterado. Entonces, como no venimos con un libro de cómo ser padres, pues yo busco ayuda inmediatamente, igual que ella. A mí no me da vergüenza, porque creo que para mí hay tanta gente que me ha ayudado como yo he ayudado. Entonces, lo primero, no lo sé hacer, pido ayuda, investigo, busco y entiendo las etapas. Entonces, sí, ser congruente desde casa, todo es desde casa, porque hablaste de círculos. Yo le llamo a esos círculos sagrados, ¿no? Y el círculo sagrado o el círculo espiritual, pues no entra mucha gente, realmente no, porque son las personas que realmente te quieren bien, no están buscando o tienen una necesidad per se de ti, sino que realmente quieren lo mejor para ti, ¿sabes? Y ese círculo pues es bastante cerrado. Luego vienen otros círculos distantes, ¿no? Viene el de, vamos a decirle, el de oro, el de plata, el de bronce y llega hasta uno que no queremos llegar. Y yo pienso que el capital relacional es tan importante o más importante que el capital financiero. ¿Por qué? Porque el dinero, mira, en el COVID, por ejemplo, en el tiempo de COVID, a mí, bueno, sí, el COVID la arrasó por completo porque ya en aquel entonces, ¿quién iba a cobrar una membresía? Yo lo que hice fue darme al 100%, Anabela, y tú también lo hiciste en aquel entonces para ayudar, sin pedir nada a cambio, ¿sabes? Y era nuestro propósito de servir, de contener, de buscar oportunidades, etcétera. Hicimos más de 50 eventos, recuerdo. Y, y yo creo que muchas personas después del COVID, mi familia misma, mi hermana Vanessa perdió su negocio en España. Entonces, digo con esto que el dinero se puede perder, lo puedes perder, quedar en la quiebra y recuperarlo. Tú ves hoy por hoy, bueno, sí, donde está, vamos a tener el evento en el Parlamento Europeo ahora el 20 y 21 de mayo, que me encanta, nuestro 10º aniversario ya, y eso es un logro, porque se ve que todos esos pasos que dimos cuando nos caímos, que nos equivocamos, pues nos hemos recuperado, hemos aprendido y hemos llegado donde queremos llegar y seguiremos avanzando porque este es el inicio de lo que siempre tú y yo hemos hablado, es decir, cómo conseguimos para seguir ayudando, para seguir aportando, ¿no? Y es darle esa puerta o construir puentes a esas personas que apenas están iniciando, honrar a las que ya han ido construyendo y nosotros servir de puente, porque siempre hay esa, vamos a decir, ese relevo, ¿no? Entonces creo que es importante el pedir ayudas, el servir de casa, el practicarlo realmente y ser congruente, el ver que la amistad, hablaba de lo que es el tema financiero, pues el capital relacional, cuando tú pierdes una amistad es muy difícil recuperarla, quizás imposible de hacerlo. Cuando tú rompes un corazón, cuando tú destruyes algo, o cuando lo pierdes por completo, me refiero, no se puede recuperar la amistad de esa manera, o por lo menos la confianza se pierde y eso es difícil de recuperar. Entonces, siento que deberíamos practicar más el tema de cómo, por ejemplo, la conversación o la comunicación asertiva, ¿verdad? También del cómo resolucionar o cómo solucionar conflictos, porque hablamos de la parte bonita, pero en los malos entendidos no sabemos cómo solucionarlos, porque queremos tener siempre la razón. Entonces, ver cómo con mi curiosidad escucho a la otra persona y veo cuál es su punto de vista, a ver si a mí me entra en mi cabecita explorar qué es lo que me está diciendo la otra persona, si no es tan alocado o no, o si puedo abrirme para ver si eso tiene o no un punto pues válido para mí. Y si no lo es, ¿cómo hago para no quedar
de malas, porque ya tenemos tantos conflictos en el planeta, Ana, que realmente necesitaríamos personas mucho más empáticas hoy día para poder llevar o tener esas conexiones verdaderas para seguir pues beneficiando no solamente a mi crecimiento y mi transformación, sino el colectivo, ¿no? Entonces voy a terminar diciendo que si yo hablo de ese juntas es mejor, es porque realmente lo siento, lo quiero, lo vivo. Y, Mm. y voy a decir algo que me dijo Ismael Cala una vez y que lo practico. Y me dice, Verónica, yo siempre abro las puertas con todo mi corazón y con toda mi confianza. Y yo, pero a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Yo siento que Mm. todo el mundo es bueno. Pero si se equivocan, tendré que cerrar la puerta. Entonces quiero hacer lo mismo. Quiero confiar, quiero abrir puertas, quiero servir de puentes. Pero que si ya la confianza la rompen, pues que sepan que es muy difícil de recuperar. Pero fíjate que tú en todo esto que has comentado, has hablado de la inteligencia del corazón Ujú. y ese también es el nuevo liderazgo que estamos necesitando. Líderes pues con esa inteligencia del corazón, con esa empatía, para que te podamos tejer esas redes que creo que se trata justamente de tejer redes desde el corazón entre nosotras y nosotros, con este nuevo paradigma, con este nuevo estilo de liderazgo que también necesita el siglo XXI, con personas mucho más conectadas, más felices, en bienestar y que han aprendido a valorar y a dedicarle tiempo a lo que realmente importa. Así es, así es. Gracias, gracias Anabela por tu tiempo, por este espacio, a los que nos escuchan. La verdad, pues me gustaría invitarles a que nos comenten qué les pareció, qué quisieran escuchar, si tienen recomendaciones también, porque nos gustaría leerles. Así que me voy a despedir, nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos? Bueno, Vero, yo también agradecida por esta invitación, por este espacio, y yo creo que yo me despediría con que seamos ejemplo, ejemplo de esa mujer en todos los ámbitos de la vida para luego poderlo llevar eh, a donde vayamos, donde estemos. Así es, que seamos esa bandera, ¿no? De inspiración por otras. Muy Sí, bien. Muchísimas gracias. gracias. Entonces, un abrazo y nos vemos en la próxima. Un abrazo súper apretado. Chao, chao.